Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a conocer el Monte Arbel, un lugar con más de 2500 años de historia. Vamos a caminar entre sus ruinas, la sinagoga y el lugar de épicas batallas. Veremos las misteriosas cuevas y la fortaleza cueva. Pero lo más importante lo haremos al final, cuando conozcamos el lugar donde Jesús resucitado apareció a sus apóstoles y los ordenó: id y haced discípulos en todas las naciones. Y entenderemos por qué Jesús elige precisamente este lugar para esta ordenanza tan importante. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Detrás de nosotros está el imponente Monte Arbel, uno de los puntos más estratégicos de toda la región de Galilea, y el monte está a 181 metros sobre el nivel del mar. Pero ahora, mirándolo desde aquí, parece tener mucho más de 180 metros. Esto se debe a que la región en la que nos encontramos, el mar de Galilea, está a 200 metros bajo el nivel del mar, y por eso la diferencia desde donde estamos hasta la cima del monte son casi 400 metros. Y son 400 metros de realmente un gran acantilado y desfiladero. Y ahora ha llegado nuestra hora de subir la montaña para conocer la historia bíblica de este lugar, la arqueología y principalmente entender por qué Jesús lo eligió. Entonces continuemos nuestro viaje. En esta parte de la montaña se realizaron excavaciones arqueológicas y aquí se encontraron los restos de la ciudad bíblica de Arbel, también conocida como Arbela, y el edificio más imponente e importante de la ciudad es precisamente este que se encontró aquí. ¿Qué creen que era este edificio? ¿Cuál era el edificio más importante de Arbel hace aproximadamente 1600 años? Entremos y descubramos, vamos. Miren lo que es la entrada de este edificio. Esto aquí era solo una gran piedra, una roca que fue tallada en los mínimos detalles, y el edificio no era tan grande. Tenía 18 por 20 metros. Pero podemos ver que fue hecho con mucho esmero, con mucho amor y cariño en los mínimos detalles. ¿Qué era este lugar? Esta era la sinagoga de Arbel, el lugar que era el centro tanto de la comunidad como también el centro religioso. Vamos a entrar para ver mejor. ¿Pero qué es realmente una sinagoga? La sinagoga es diferente del templo de Jerusalén. El templo era el lugar donde se realizaban los sacrificios, era el corazón del pueblo de Israel. Pero la sinagoga era mucho más un centro comunitario y funcionaba tanto para las oraciones de la comunidad como también para lecturas bíblicas y enseñanza. Podemos ver que esto está escrito incluso en el libro de Hechos. Pues desde los tiempos antiguos, Moisés es predicado en todas las ciudades, siendo leído en las sinagogas todos los sábados. Sabemos que las comunidades se reunían en las sinagogas los sábados para realizar estudios bíblicos y también la lectura de la palabra. Y también sabemos que Jesús solía predicar en las sinagogas los sábados, no en esta sinagoga específica, pero probablemente en sinagogas muy similares y aquí por la región de Galilea, entre ellas en la sinagoga de Nazaret. Este es el Aron Kodesh, que en hebreo significa literalmente el armario santo. ¿Pero qué tiene de santo este armario?
Lo santo no se refiere al lugar en sí, sino a lo que se guardaba aquí dentro. Aquí dentro se guardaban los pergaminos bíblicos, literalmente la palabra de Dios, que estaban en jarrones llenos de pergaminos. Y podemos ver aquí, gente, pedacitos de cerámica hasta el día de hoy, y están aquí para contarnos una historia. Miren aquí, estas cerámicas que estamos sosteniendo ahora son del final del periodo romano o incluso del periodo bizantino. Y son hermosas, pero quería mostrarles esta aquí. Pueden ver que es diferente, que está bien trabajada. Esto probablemente era el asa de una jarra. Y por el tamaño del asa y el ángulo podemos ver que era una jarra grande. ¿Podría ser una jarra para guardar pergaminos? Entonces, a pesar de que la sinagoga fue destruida, la palabra de Dios que estaba guardada en este lugar sigue en nuestras manos y en nuestros corazones hasta el día de hoy. Y ahora vamos a dejar en su lugar la arqueología y seguir conociendo Arbel. ¡Wow! Miren esta vista, Galilea se está abriendo frente a nuestros ojos. El sendero que vamos a seguir ahora para conocer las cuevas y la fortaleza subterránea está marcado. Así que donde vemos esta señalización roja, tenemos que seguir. Y así llegaremos a nuestro destino para conocer más la historia de este lugar. Este lugar es un parque nacional y por eso la naturaleza aquí es muy hermosa. Estábamos pasando y vimos que aquí abajo hay una familia de conejos de montaña. Pueden ver uno allí muy quieto en la punta y hay más pequeños que estaban saltando aquí hace un minuto. Realmente es un viaje a través de la historia y ustedes verán en un momento la historia de las batallas que ocurrieron aquí. Pero al mismo tiempo podemos apreciar aquí la naturaleza, la botánica, todo lo que hay en este lugar. Vamos. Estamos siguiendo aquí el sendero que está marcado y de repente llegamos literalmente a un acantilado. Esta montaña, como vimos desde el principio, es muy empinada. Y llegamos a un punto que parece que no tiene continuación y luego vimos aquí la señalización del camino que sigue. Pero pueden ver que para seguir tenemos que agarrarnos aquí, en estas cuerdas. Y entonces... Así que vamos a agarrarnos bien fuerte ahora para poder llegar allí abajo, para poder llegar a la parte de arqueología. ¡Vamos allá! Bueno, gente, creo que después de toda esta aventura, creo que merecemos un me gusta aquí en el canal. Entonces, si están disfrutando de nuestras aventuras en Israel, aprovechen ahora para dejar su me gusta. Y seguimos aquí en el camino de la arqueología. Toda la aventura que hicimos valió la pena para poder ver todas estas cuevas que están aquí a nuestro alrededor. Históricamente las personas podían habitar en ellas. Aquí se encontraron cisternas que son depósitos de agua. Se hicieron conexiones internas de una cueva a otra y así se construyó un laberinto subterráneo dentro de la montaña, algo realmente espectacular. Pero todas estas construcciones tenían una gran ventaja, especialmente en tiempos de guerra. Y 3 grandes batallas ocurrieron aquí. La primera fue hace 2200 años entre los griegos y los macabeos y terminó con la victoria griega.
Y la segunda gran batalla que ocurrió aquí fue precisamente con el rey Herodes el Grande, contra la población judía que estaba en este lugar. Porque en esta época había una gran lucha de poderes. Por un lado Herodes luchando en nombre de los romanos y por otro lado estaba la población judía liderada por los macabeos intentando mantener su independencia judía. Y el relato de esta batalla tan dramática está hasta el día de hoy en el libro de Flavio Josefo. La dificultad estaba en llegar allí porque los caminos son muy estrechos y rodeados de rocas puntiagudas y precipicios que impiden subir hasta allí cuando se está al pie de la montaña y bajar cuando se está en la cima. Para remediar esta dificultad, Herodes ordenó hacer cajas atadas a cadenas de hierro que eran bajadas de la montaña por medio de máquinas, las cuales estaban llenas de soldados armados con alabardas para herir a aquellos que se resistieran. Cuando las cajas llegaban a la entrada de las cuevas, un soldado armado con espada, escudo y varios dardos agarraba con ambas manos las cadenas a las que la caja estaba sujeta y se lanzaba al suelo. Si nadie aparecía, se acercaba a la entrada de una de las cuevas, mataba a cuantos se encontraba a golpes de dardos, enganchaba con la alabarda a los que querían resistirse y los precipitaba desde lo alto de los acantilados. Imaginen este gran drama. Imaginen a la población judía escondida dentro de las cuevas aquí en este acantilado, pensando que estaban a salvo, y Herodes logra entonces ejecutar este plan de un genio maligno y descender aquí como si fueran elevadores y con estos ganchos arrastrar a las personas y lanzarlas aquí en este acantilado. Y la tercera y gran batalla que ocurrió aquí fue alrededor del año 66 después de Cristo, cuando un grupo de rebeldes judíos intentaron buscar una vez más la independencia judía aquí en la región y por eso lucharon y se rebelaron contra los romanos. Sin embargo, precisamente esta tercera y última rebelión terminó como las dos primeras. Y las 3 veces que el pueblo de Israel intentó usar estas cuevas, este laberinto subterráneo para protegerse, las 3 veces terminaron derrotados y por eso, después de la gran rebelión judía, este lugar aquí quedó abandonado la mayor parte del tiempo hasta el siglo XIX, cuando en la época del Imperio Otomano Turco, los líderes llegaron aquí, miraron estas cuevas y dijeron, wow, y realmente podemos construir aquí una fortaleza fantástica y por eso vemos esta fortaleza excavada en la roca. Ahora que hemos terminado la parte más desafiante de nuestro día, estamos subiendo al punto más alto del Monte Arbel, que es el más impresionante, pero también el más importante, bíblicamente hablando. Y creo que es muy bonito ver la cantidad de personas que también están paseando por aquí. Estamos viendo familias israelíes, turistas, viniendo a disfrutar de este lugar tan especial y ahora también vamos allá. ¡Vamos! Y desde aquí tenemos otra vista privilegiada. Esta vez vemos aquí al fondo el mar de Galilea. La única cuestión es que en realidad esto no es y nunca ha sido un mar. El mar de Galilea en realidad es un lago de agua dulce. Pero tenemos que ponerlo en contexto porque para las personas que vivían aquí hace 2.000–3.000 mil años, en una región que es muy seca, esta cantidad de agua es realmente para ellos como si fuera el mar. Y por eso el nombre se mantiene hasta el día de hoy.
Y de este lado del mar de Galilea, toda la región que estamos viendo aquí, esta es Galilea, pero del otro lado del mar, las montañas que podemos ver allá al fondo, esas ya son parte de las colinas de Golán. Pero ahora nos vamos a enfocar en el lado de Galilea, en toda esta área que vemos aquí, porque esta es el área del ministerio de Jesús. Podemos empezar muy cerca de nosotros. Aquí donde vemos estas construcciones nuevas, también podemos ver al lado excavaciones arqueológicas. Estas son las excavaciones de la ciudad bíblica de Magdala, de donde vino María Magdalena y por donde Jesús pasó y enseñó muchas veces. Y siguiendo por la costa, vemos allí el muelle de los barcos. Ese es Genezaret, o en hebreo Ginosar, y donde hoy en día se guarda el famoso barco de Jesús, el único barco de los tiempos de Jesús que sobrevivió hasta los días de hoy aquí en toda la región del mar de Galilea. También llegamos al lugar del Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús hizo el sermón de la montaña, y terminando en uno de los puntos más norteños del mar de Galilea, está la ciudad de Cafarnaúm, que la propia Biblia la llama Iroxel Yeshua, la ciudad de Jesús, A con A mayúscula realmente, y aquí realizó gran parte de su ministerio. Y el propio mar de Galilea fue escenario de algunas de las pasajes más importantes contadas en los evangelios, como por ejemplo cuando Jesús calma la tormenta, cuando camina sobre las aguas y también cuando realiza la pesca milagrosa. Sabemos que Jesús, los apóstoles, María Magdalena, María la madre de Jesús, todos ellos vivían aquí en Galilea, la mayoría de ellos muy cerca de donde estamos ahora. Pero todos ellos juntos en la misma semana van a Jerusalén, en la semana de la Pascua judía. Y cuando están precisamente en Jerusalén, ocurre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero miren qué interesante, precisamente una de las primeras cosas que Jesús ordena después de su resurrección es que los apóstoles deberían volver aquí a Galilea. Pasado el sábado, al comienzo del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Y he aquí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, dijo: no tengan miedo, sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. Él no está aquí, resucitó como había dicho. Vengan a ver dónde yacía. Ahora vayan rápido y digan a sus discípulos que Él resucitó de los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Y he aquí que Jesús vino a su encuentro y dijo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirigen a Galilea y allí me verán. Vean que tanto el ángel da el recado como el propio Jesús dice que ellos lo verán en Galilea. Pero Galilea es un lugar grande. ¿Dónde exactamente sería este encuentro de ellos? Y vean lo que está escrito en la Biblia. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Se dieron cuenta de que el versículo dice que los 11 van a Galilea y no los 12. ¿Por qué? La persona que faltaba era precisamente Judas, quien había traicionado a Jesús unos días antes y también se había quitado la vida. Y la Biblia dice que van a una montaña en Galilea y no menciona el nombre de la montaña. Pero muchos expertos creen que precisamente esta montaña, el Monte Arbel donde estamos, es donde ocurrió este encuentro.
Y ya vamos a hablar por qué los expertos creen que esta es la teoría más plausible para esto. Pero antes vamos a entender lo que Jesús resucitado les dice sobre la montaña en Galilea. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y dijo: «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos». Jesús les da aquí la gran comisión, que es la ordenanza de llevar el Evangelio a todas las naciones. Ir después y llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero ¿cuál es el sentido de traerlos hasta aquí, hasta una montaña en medio de Galilea para dar esta ordenanza? ¿Por qué no podría hacerlo simplemente en Jerusalén, donde todos ellos ya estaban? Primero necesitamos recordar que la mayor parte del ministerio de Jesús ocurrió justo aquí, en esta área que podemos ver de los 3 años de ministerio y vida pública de Jesús. Entre 1 año y medio y 2 años los pasó en esta pequeña área aquí. También podemos ver cuando se escriben los evangelios, el enfoque que reciben estas ciudades, principalmente Cafarnaúm. También los propios discípulos, ellos eran de esta región, los apóstoles eran de aquí, por ejemplo, Pedro, Felipe y Andrés. Ellos eran de Betsaida, que está justo aquí al fondo, podemos ver un poco de Betsaida desde aquí. El único de los apóstoles de los que estamos seguros que no era Galileo de origen, era precisamente Judas Iscariote, que era de la región de Judea, probablemente de la ciudad de Queriote. Entonces, para los 11 apóstoles, volver a Galilea era volver a un lugar familiar y conocido. Pero al mismo tiempo, elegir el Monte Arbel era estar en un lugar familiar, pero aislado. Porque cuando Jesús estaba en su ministerio, en su vida pública, por donde él pasaba, multitudes lo seguían. Era muy difícil llegar a él, hablar con él. Y si Jesús tenía ahora una misión tan importante para decirles, él necesitaría tal vez un lugar privado. Y por eso tiene sentido que sea en el Monte Arbel, que por un lado es conocido, por otro lado tendrían toda la privacidad para realizar esta ordenanza tan importante. También tiene sentido elegir una montaña, y principalmente una montaña alta, porque la Biblia nos muestra que las montañas son lugares de revelación divina. Por ejemplo, Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Jesús también realiza su transfiguración en una montaña alta sobre Galilea, probablemente el monte Tabor. Entonces tiene sentido también que eligiera una montaña para realizar quizás su ordenanza más importante, la ordenanza que cambió la historia no solo de Israel, sino de todo el mundo. Y por todo lo que hemos hablado hasta ahora, tiene sentido que este evento ocurra en una montaña. Pero ¿por qué precisamente esta montaña, el Monte Arbel? Hay, por ejemplo, otra teoría que dice que este evento, la Gran Comisión, ocurre en el Monte de las Bienaventuranzas. Y podría ser, pero ¿por qué creemos que sea aquí? Hay obviamente la tradición cristiana que se pasa de boca en boca, pero también tiene un sentido práctico y teológico que sea aquí. El primer motivo práctico es que por aquí pasaban las rutas comerciales alrededor de la montaña. Y las rutas comerciales servían para llevar mercancías de un lugar a otro, pero junto con las mercancías también se llevaban las noticias y las buenas nuevas. La forma más fácil y práctica de llevar noticias y eventos de una región a otra era precisamente aprovechar las rutas comerciales. Entonces, desde aquí sería un buen lugar para distribuir el Evangelio hacia otras regiones dentro y fuera de Israel,
pero creo que el principal motivo por el que creo que es en este monte es el motivo teológico, porque aquí toda esta región de Galilea, donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio, era una región de ciudades judías. Jesús visitaba sinagogas, iba de una ciudad judía a otra ciudad judía, pero desde aquí también podemos ver al otro lado del mar de Galilea, que son las colinas de Golán. A pesar de que hoy está un poco nublado, al otro lado estaban entonces las Decápolis, las 10 ciudades de los gentiles, las 10 ciudades paganas. Y cuando Jesús llama a los discípulos, no va a hablar en Jerusalén, que era una ciudad de mayoría judía. Él vendrá aquí, donde los discípulos podrán ver la región judía y también la región de los gentiles. Y Jesús dice aquí, lleven el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a la nación judía, crucen el mar y lleven también a las naciones de los gentiles que están justo aquí al otro lado. Este pasaje cambiará la historia de todo el mundo. Y creo que también se conecta con lo que está escrito al principio de la Biblia, en Génesis 12, más específicamente 12.3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias a la gran comisión, todo lo que estaba sucediendo aquí y las buenas noticias también fueron llevadas a todas las naciones, y así la bendición pudo llegar a todo el mundo, a Brasil, Portugal, Mozambique, Angola, India, China, Estados Unidos, Japón. Todo el mundo realmente recibió el mensaje y la gran comisión realmente sucedió y fue cumplida por los apóstoles y luego por los discípulos. Y por eso también quiero desearles un día hermoso y bendecido. Nos vemos la próxima semana y espero que hayan disfrutado del video de hoy. Shalom y hasta la próxima.